Muy bien, Medardo, te agradezco toda esta referencia que nos has hecho. Pero yo del Valle recuerdo porque mi padre era, estábamos nosotros en el último fondo del margen izquierdo, que era el Molle. Y en el Molle teníamos digamos, chacras, ¿no? Una era el Molle, otra era el Yaral y otra era el Puquio. Justamente tú has mencionado el Puquio y el Puquio era importantísimo. Te narro algo referente al Puquio. Cuando los apristas son perseguidos, mi padre era aprista de los firmes de esa época y albergó a todos los apristas perseguidos en el Puquio. Y eso lo reconoció Enrique Rivero en una conversación que hice, ¿no? Entonces, de acá ya pasaron, gracias al tío Armando Sotomayor, pasaron a Locumba, los vino, los llevó y luego ya pasaron a Chile. Por eso es que la mayoría estuvo en Chile, ¿no? Y eso lo tengo fresquísimo, bueno, en mi memoria, porque yo era niño y me acuerdo mucho que fueron los policías a averiguar porque alguien les dijo. Y mamá tenía un sistema para que no hablásemos nada, entonces nadie dijo nada. Y el único que sabía dónde estaban era el famoso Ricardo, que era nuestro peón, que no iba por el camino convencional, sino buscaba otro camino para llevarles diariamente el almuerzo, las comidas, ¿no? Eso lo recuerdo perfectamente. Y algo especial del Puquio es que vino Alfonsina Barrio Nuevo a Moquegua a hacer investigación. Y mi hermana Olinda se acordaba de pequeñita que cuando había ido con mi padre, ahí habían unas cuevas. Y en esas cuevas, ¿sabes qué encontraron? Que no sé si siguen vigentes, las llamas disecadas. Había un grupo de llamas disecadas que, según me contaron, las tenía el Museo Contisuyo. No sé si las tiene hasta la fecha, pero imagínate de esa época las llamas disecadas, ¿no? Y otra de las cosas que tú nos contarás con más detalle es recuerdo las bodegas. La bodega que yo recuerdo que administraba mi padre, bueno, que teníamos, era las cubas de roble tan enormes, las tinajas, los lagares, etcétera, etcétera. Era importante, sí, perdona que me estoy expandiendo, sí. ¿Tú qué querías comentar, Efraín? El problema de las bodegas se deje para otra oportunidad. No, sí, sino que... Claro, para que sigamos con esto de las, digamos, las defensas de las... Sí, no, ya, pero quería tocar, recordar esto. Perfecto. Quería recordar porque es parte de nuestra historia, Claro que sí. lamentablemente... No, y es una parte muy importante. Lamentablemente... Prácticamente la mitad de la vida de Moquegua. Claro. Sí. Y eso no hay ninguna duda. Muy bien, entonces sigamos contigo, Medardo, que eres la enciclopedia agricultora de Moquegua. Desde que se ha ido Don Tito ya no tenemos a quién recurrir y gracias a Dios te tenemos a ti. Mira, indudablemente la presencia de los moqueguanos más preclaros en el valle, Rivera, Paredes, ya por ahí en el 50 y tantos ya llega también Biondi, don Neftalí Chávez, que pone pues su primera planta de ladrillos en el valle. Familias como los Mabeño, los Zúñiga, los Rodríguez, los Ponce, Tapia, el señor José Aicardi, dueño de la Merced Grande, ¿no? Y así sucesivamente seguimos subiendo hacia la parte del valle. Bueno, de ahí nos encontramos pues ya con Zambrano, al fondo Santo Domingo, Muñoz. Al frente de doña Angelita. Claro. Y ya... Y su marido Pico Prieto. Pico Prieto. Con la famosa canción de las verduras. A ver cómo Ese es un tema que debiera, mira, y disculpa que me salga. No, estamos conversando. Tema que debiera rescatarse. Hay muchísimas personas que yo recuerdo todavía, tienen algunas partes de la letra, otras tienen otra parte de la letra.
pero habría que hacernos el compromiso de recopilar esas canciones porque eran tan tradicionales en las reuniones que se hacían en el Valle. Indudablemente pues en el Valle se juntaban los sábados y los domingos y el instrumento mater, digamos, la guitarra. La guitarra, con don Pedro Bombo. Uf, y la guitarra era pues el instrumento que servía de fondo para incentivar a los cantores, a los decimistas, y con los cuales se hacía la fiesta, ¿no? Pero, y volviendo lo que es estrictamente las defensas ribereñas, vuelvo a reiterar, cuando ya se produce la depredación de esta parte verde del valle, entonces ya también teníamos la presencia de Sauder trabajando claro. en Toquepala. Entonces los principales jefes de Toquepala de una u otra manera se venían a Moquegua los fines de semana, porque pues gran cantidad de la población moqueguana se fue a trabajar a Toquepala. Entonces en los fines de semana que venían los jefes de Toquepala a Moquegua, se reunían especialmente pues en el Club Moquegua, que siempre ha sido una institución de la que guarda mucha presencia, diríamos con la presencia de ellos, y nos permitía a los moqueguanos también conversar con ellos y hacerles peticiones de ayuda. Y en ese trance del buen hablar, del buen entender, del buen compartir, es que se lograron pues aportes y contribuciones muy importantes, y hablando específicamente de lo que es el valle. Entonces, ¿qué se lograba? Se lograba que a partir de septiembre, del mes de septiembre, la empresa Sauder ya enviaba para acá, para esta parte del fondo del valle hasta el puente Montalvo, eran 2 máquinas. Y en lo que era la zona de Hilo, enviaban una máquina, un tractor, con su respectivo operador, con su combustible, con todos los detalles del caso. Y estos operadores ya conocían la rutina y la mecánica, y entonces empezaban a hacer acopio de la limpieza del cauce del río, que de una especie manera, de canalización, recuerdo. Claro, si no era una solución perfecta, por lo menos permitía por algún tiempo ahondar el cauce del río, de tal manera que las primeras entradas o las entradas más fuertes no rompieran las barreras laterales y no causaran daño en los terrenos. Pero indudablemente, como ya la barrera verde se ha ido destruyendo, entonces siempre esos trabajos duraban en algunos lugares o poco tiempo o regular tiempo, pero definitivamente llegaban y se destruían porque no tenían la base de cimentación necesaria y correspondiente, ¿no? Otro hubiese sido el resultado si se hubiesen mantenido las barreras verdes de los caballos y sobre eso se hubiese podido cimentar con un enrocado, ya con la presencia de vehículos más grandes que ya llegaron en ese tiempo, los volquetes pues de 5 toneladas, de 10 toneladas, y así sucesivamente fueron incrementándose el equipo de maquinarias que hubiesen permitido traer material rocoso de mayor cantidad, como hoy vemos que lo sacan de la zona del valle y que por varios años lo han puesto en la zona ribereña de lo que es en Moquegua, digamos, en lo que es la parte del malecón ribereño, pero que lamentablemente no quiero en este momento fungir de un crítico perverso de ninguna manera. Respeto la calidad personal y profesional de todo el mundo, pero creo yo que si los profesionales que han hecho esas defensas
hubiesen tenido el tino de preguntar a los antiguos pobladores cómo es que ellos hacían las defensas, otro hubiese sido el resultado de esos trabajos, y no lo que ha sucedido hoy, que cuantas veces el río quiere, viene y esas defensas las rompe y se las lleva, ¿no? Inunda, se hacen vías de doble vía, viene el río y simplemente se lo lleva y lo destroza, ¿no? Es consabido el eterno gasto en la defensa ribereña del gobierno regional y de las autoridades, y ya sabemos que a partir de marzo, abril, tienen que programar nuevamente el programa de defensa ribereña, con el consecuente gasto de cada vez siendo mayor, y los resultados siguen siendo los mismos, ¿no? No son efectivos, no cumplen la función para la que debieran hacerse, porque no hay pues un trabajo adecuadamente técnico que permita profundizar esas defensas, encontrar los sitios más difíciles de confrontación de la sinuosidad del río, entendiendo que nuestro río, por su propia gradiente, trae pues una cantidad inmensa de piedra y de tierra de la zona alta de nuestra región. Ven, estamos ya en reunión. ¿Y qué pasa? Que ahí, por ejemplo, hace... Sí, no te puedo hablar alto porque estamos grabando. 7 u 8 años atrás, más o menos, aquí donde en los se produce una entrada muy fuerte del agua de los ríos en Moquegua, y hace lo que comentábamos antes, ¿no? El destrozo total de la defensa ribereña. Pero ahí también hay componentes de los cuales no se ha hablado mucho o no se ha dicho casi nada, ¿no? Cuando se producen los trabajos de desbroce, de Cuajone y de Toquepala, ¿qué pasa? Se sacan gran cantidad de tierra de desmonte y se echa al río. Y se deja, y se conforma lo que pudiera ser, digamos, pozos residuales de líquidos que directa o indirectamente le han servido a estas compañías para almacenar de alguna forma el agua o guardar el agua o los desechos de la lluvia de alguna manera. Pero en esa oportunidad fue grande la presencia de la cantidad de agua, y esos diques, como no estaban preparados para eso, eran simplemente amontonamientos de tierra en determinadas zonas para contener determinada cantidad de aguas. Entonces esos diques se rompieron y esa agua bajó con tal cantidad y tal velocidad y fuerza que se llevó todas las defensas del malecón ribereño, desde arriba de la cabecera del puente de Tumilaca, pues hasta Hilo, ¿no? Además que malogró muchísimo porque los sedimentos averiaron el cauce del río y produjo desbordamientos que afectaron muchísimas chacras. Claro, o sea, yo pienso de que ahí se ha debido hacer todo ese daño y perjuicio que el gobierno o alguien ha debido de enjuiciar, ¿no? Porque eso era un daño y perjuicio a todo el Valle de Moquegua. Yo recuerdo tengo fotos de todo el daño que ocasionó, como dices tú, desde Torata. Sí. Desde Torata y Tumilaca, ¿no? Todo, Torata, Tumilaca, aquí en Moquegua, las barbaridades que hicieron con ese desborde que tú acabas de mencionar. Sí, fue terrible y lamentablemente nadie puso la voz de alarma, ni nadie dijo buscando responsabilidades. Y bien, gracias, ¿eh? Mira, tú te vas ahorita a Tumilaca, por ejemplo, por la zona de Zancara, que es en una de las zonas del río Tumilaca, en su bajada por su margen izquierda, se pega hacia el cerro y rompe la carretera. Deja la pista con una sola vía ya. Y ya teníamos en ese momento pues el gran tráfico de Puno y de Bolivia. De Bolivia, de Puno. Estamos en todo el boom de la carretera interoceánica y todas esas cosas, y los trabajos mineros en la zona. Y si tú ves ahora, ¿qué ha variado? ¿Qué ha cambiado? Simplemente han repuesto el otro canal de bajada. De circulación. De ir y subir nada.
Pero si tú miras el borde del río, con la carretera, es muy leve, casi nada la defensa que tiene. No se ha hecho un trabajo serio y responsable de defender la vía. Y como en ese lugar hay varios otros lugares, entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está faltando? ¿Cuál es la falta de identidad? ¿Cuál es la falta de calidad, de capacidad? Y vuelvo a reiterar, no tengo absolutamente ninguna idea, y lo vuelvo a reiterar, de criticar la capacidad de los profesionales, pero creo yo que aquí debemos incidir nuevamente en eso, de que los equipos técnicos tienen que tomar en cuenta todos esos detalles, ¿no? No podemos ser como islas en medio del océano, ¿no? Aquí tenemos que conjuncionar esfuerzos, región, municipalidades, gobierno, ministerios, organizaciones comunales, vecinales, agrícolas, todas, pero dentro de un plan general. Y a una convergencia de acción. En donde todos convergemos en un plan general de acción. Dependemos del agua de nuestro río, correcto, señor. ¿Qué tenemos que hacer para que el agua de nuestro río cuando viene no nos haga daño? Llevarlo por donde debe ir y por su canal que corresponde. Hacer las acequias que corresponde para sacar el agua en los diferentes lugares, distribuir el agua de la manera correcta y tener las vías de comunicación adecuadas para que el tránsito fluya sin ningún inconveniente. Mira, hoy yo recuerdo cuando se hizo el puente de Tumilaca, y si tú ves ahorita con un poquito de lluvia, vas a llegar al puente de Tumilaca, subiendo hacia la margen derecha, antes de ingresar al puente, ese es un cerro de Moromoro, que siempre está pendiente a caerse y siempre está pendiente a derrumbarse. Ahí se construyó el puente, pero no se han tomado las medidas necesarias para hacer proteger una verdadera defensa en B, que el golpe del agua pues no golpee de bajada hacia la margen izquierda o a la margen derecha, porque en cualquier momento, si hay una otra caída, ese puente de Tumilaca se cae. Se cae, así de simple. Bueno, gracias nuevamente, Medardo. Nuevamente el término nos ha ganado. Así que vamos a hacer un pequeño alto, como dice, un break. Un break para continuar, y voy a atender las dos llamadas que han entrado, ¿vale? Gracias.